Buenos días, estamos dando inicio a la jornada de monografía del día 2. Marta, adelante, por favor. Buenos días, estimados colegas. Bueno, 2 días muy arduos. Nos espera también hoy un día arduo, una monografía excelente. Pero bueno, primero quería presentarme. Soy la licenciada Marta Dávila, miembro titular en función didáctica. Integro el Instituto de Psicoanálisis durante estos 4 años. Mi función ha sido la de coordinar la subcomisión de supervisión. Pero, como decía antes que comencemos esta charla, mi corazoncito está un poco dividido porque durante muchísimos años estuvimos con Nomi Cohen trabajando juntas, ella como coordinadora y yo ayudándola, por supuesto, en monografías. Por eso estoy muy agradecida, Nomi, que me hayas invitado para coordinar esta excelente monografía. Bueno, esta es nuestra última actividad de instituto, por lo menos, de este grupo que estuvo 4 años trabajando arduamente. Realmente hemos trabajado arduamente y ahora es tiempo de recoger los frutos por el esfuerzo realizado. Frutos que se ven reflejados en la excelente camada de nuevos egresados 2020. Esto ha sido muy bueno en este año no tan bueno. Los egresados, a los cuales conozco a todos personalmente por haberles corregido, aceptado o lo que sea los informes de supervisión, los vuelvo a felicitar porque son personas, colegas muy trabajadores que aman el psicoanálisis como todos los que estamos en APA. Esto, cuando nos encontramos con una producción escrita de tan excelente calidad, no podemos pensar que no hay algo acaso más gratificante que esto para los docentes y para las personas que estamos coordinando en comisión de enseñanza. Los egresados también hicieron muchísimos esfuerzos, junto con el acompañamiento y el estímulo de todos sus familiares, que también hacen el esfuerzo conjunto. Ahora seguramente es el punto de inicio de nuevas búsquedas. Egresados a seguir buscando nuevamente otros caminos. Nos une el amor por el psicoanálisis y el anhelo de transmitirlo vastamente, investigando cada día más, lo que también redunda en beneficio de nuestros pacientes. Vamos ahora a presentar la monografía de Chiara Ville. Chiara, buenos días. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En Roma, no pude volver a Argentina. Bueno, bienvenida virtualmente. Muchas gracias, muchas gracias. La monografía excelente de Chiara se llama Sigmund Freud y el encuentro con una belleza absoluta y extranjera. Italia, Orvieto y los frescos de Luca Signorelli. Fue presentada en el seminario 3 ejes freudianos del quehacer psicoanalítico: lenguaje, sexualidad y sueños. Docente titular, magíster Perla Frenkel. Buenos días, Perla. Y colaborador Eduardo Mandet. Bueno, voy a presentarte formalmente Chiara Ville, italiana, vino a hacer la formación a Argentina, lo cual es doblemente meritorio y es un esfuerzo en todo sentido. Es psicóloga clínica, ideadora del Freud Bar
de Buenos Aires, se ocupó de su difusión en Latinoamérica, fundadora de la revista de arte Art APA Editions. Fue representante ipso de la Comisión de Cultura de la IPA y coordinadora de la Comisión de Cultura de Candidatos durante 5 años. Evidentemente, Chiara tiene una vastísima cultura y ustedes lo van a poder apreciar. Ahora voy a presentar a las 2 colegas que van a comentar este trabajo. Voy a empezar por Alicia Kilner. Hola Alicia, ¿cómo estás? Es médica de la UBA, psicoanalista, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, ex docente de psiquiatría en Facultad de Medicina UBA y docente de seminarios Instituto Ángel Garma y Centro de Estudios José Blecher. Es coautora y compiladora de varios libros: Psicoanálisis, Ficción y Clínica, Actualizando la Clínica Lacaniana, y también artículos en revistas nacionales y extranjeras, entre otros, Las mujeres que escriben se suicidan. Esperemos que no, porque nosotros escribimos. Constancias del azar, del discurso al texto. El humor, un caldo que hierve en el caldero freudiano. Coordinadora de formación para el interior, periodo 2011-2014, Asociación Psicoanalítica Argentina. Bueno, ahora voy a presentar a la licenciada Gabriela Piacuadío. Es colega en formación. Bienvenida, Gabriela. Y es actual presidente del claustro de analistas en formación de APA. Me acompañará en esta gratificante tarea la licenciada Mariana Strin, que también es colega en formación. Ella va a tener la tarea de pasar todas las inquietudes y preguntas del público. Bueno, ayer me comuniqué con Chiara pidiéndole un breve resumen curricular, brevísimo, y le dije que este trabajo, este bello trabajo, me traía tantas nostalgias de la bella Roma, en la cual estuve un breve periodo de mi vida. Y ella me respondió: Italia es bella, sí, pero yo amo a mi Argentina. Me emocionó tanto que no puedo dejar de decirlo y de compartirlo con ustedes. Gracias, Chiara, y buena presentación. Gracias Adelante. a ustedes. Buenos días. Bueno, estoy muy emocionada. Quiero agradecer a APA Instituto por la sólida formación que recibí, una formación realmente pluralista, abierta, muy enriquecedora, hecha de intercambios dinámico e intenso que me permitieron realizar también interesantes proyectos a lo largo de estos 8 años. Agradezco también a todos mis colegas, sobre todo al claustro de candidatos. Muchas gracias por haberme recibido con cariños. Para mí APA fue una segunda casa en un país tan lejano, pero tan cercano a mi corazón. Con esta monografía me voy a despedir de Argentina. Fue un trabajo de elaboración que nació en el medio de una pandemia y en el momento más terrible de Italia, cuando tuvimos muchos muertos, donde desapareció una entera generación, los testigos principales de nuestra historia, nuestras raíces, o sea, los abuelos. Este trabajo nació gracias también a Perla Frenkel, a su empuje y contención en un momento de mucha angustia. Para Freud llegué a Argentina y con Freud preparé mi regreso a Italia. Bueno, dedico esta monografía a la que fue mi analista didacta Madeleine Baranger. Le agradezco por haberme transmitido libertad de pensamiento y el sentido de una lucha vigorosa hacia la realización de mis propios deseos. La monografía empieza con la siguiente cita, es una cita de Umberto Eco.
Son ya tantas las verdades que poseemos que si algún día alguien llegase diciendo que es capaz de extraer una verdad de nuestro sueño, este día sí que estarían próximos los tiempos del anticristo. Freud siempre ha mostrado interés para Italia, su cultura, su arte, su paisaje. Quedó tan impresionado con el arte, sobre todo con las imágenes de los frescos de Luca Signorelli, el autor del Juicio Universal, que se encuentra en Orviedo, en la capilla de San Brizio. Orviedo es una pequeña ciudad en la provincia de Terni, en la región de Umbria, hasta olvidar el nombre del pintor, y este olvido se convirtió en un paso decisivo en el autoanálisis que estaba llevando a cabo en este momento en Italia, más un razonamiento decisivo que lo había llevado a dudar sobre la teoría de la seducción, o sea, no creo más en neurótica, y la presencia del tema edípico, momento fructífero para el desarrollo de sus teorías. Freud se enamoró de Orvieto por su fundación etrusca y regresó varias veces a estos lugares para descubrir la tumba etrusca también. Orvieto en aquella época era el destino privilegiado para la compra de objetos etruscos. En la interpretación de los sueños de 1899 recuerda haber visitado una tumba etrusca cerca de Orvieto, una habitación angosta con 2 bancos de piedra a lo largo de la pared sobre la cuales yacen los esqueletos de 2 adultos. Dejando la estación superior de la funicular con la muralla de la fortaleza detrás de él, Freud abordó un ómnibus tirado por caballos que lo llevó a la calle principal de la ciudad de Orvieto, llamada Corso Cavour, donde la principal familia noble se había alternado desde la Edad Media en los edificios que bordean la calle, más la Torre del Moro. Freud pudo así ingresar al antiguo Palacio Bisenzi, transformado en el siglo XVI por la familia Albani, sede del Hotel Belle Arti, que anteriormente había ocupado el Palacio Ottaviani, desde cuya ventana en el primer piso Giuseppe Garibaldi pronunció el famoso discurso del 26 de agosto de 1867. Chiara, sí. Habla un poquito más despacio. Ahora le voy a contar la estadía de Freud en Orvieto y el encuentro clamoroso con el fresco de Signorelli. Le presentaré la correspondencia que Freud enviaba desde Orvieto a Marta y muestra que forma la correspondencia que la correspondencia puede ser una fuente muy reveladora, tanto sobre quien la escribe como sobre la época de su escritura. Después de haber anunciado varias veces por carta a su esposa Marta desde Siena y San Gimignano, Freud llega a Orvieto en la noche del 8 de septiembre del 1897. A la mañana siguiente, temprano, escribió sus primeras impresiones en una postal a su esposa. Ayer le escribe a Marta. Ayer todavía viaja a Chiusi. Por la tarde llegamos aquí, en Orvieto, un conjunto de maravillosas impresiones. Orvieto se encuentra en una colina rocosa, en tren y estante en la ciudad a través de un túnel. Todo aquí alto y masivo, iluminado por la electricidad. Personas de raza negra como gitanos en la antigua Etruria. Hotel Belle Arti, impecablemente limpio, como todo hasta ahora. Vino famoso, tiene un sabor similar al Porto. La catedral policromata, fachada diurna aún no vista. En esta ocasión Freud compró algunas fotografías aún hoy conservadas en el Museo de Freud de Londres, el panorama de la ciudad bajo la nieve desde el sureste, algunos detalles de los frescos de Signorelli y una visión general de la tumba etrusca. Freud describió a Orvieto como imponente e stupenda, aislado en el acantilado, como una roca en el medio del lago y sus paredes empinadas rocosos, según la costumbre etrusca, por el poderoso muro urbano con puertas y torres. Bueno, ahora vamos a empezar, le voy a presentar un poco el Juicio Universal. No sé, Guillermo, si podemos proyectar este video que da un poco las imágenes del fresco.
Ahora, Guillermo, perdón, podemos dejar la imagen del fresco de Signorelli en la pantalla. Como ya se mencionó en la carta Fliss, un año después que vio el fresco en el 1898, Freud fue mucho más explícito sobre los frescos del Solamente la imagen, gracias. Freud fue con Fliss mucho más explícito sobre los frescos de Signorelli. Dice a Fliss: el juicio universal pintado en Orvieto es el más grandioso que tengo visto hasta ahora. Esto sobre el mecanismo psíquico del olvido. Freud finalmente encuentra el juicio universal. Los 4 grandes frescos semicirculares ocupan los lados de una de las capillas de la Catedral de Orvieto. La predicción del anticristo, el fin del mundo, la resurrección de la carne, el infierno, el paraíso. Un fresco en arco de círculo rodea la cúspide del portal de la capilla. De un lado la Sibilla y el profeta, y del otro lo fulminado. Signorelli fue uno de los primeros maestros de la escuela fiorentina que dibujó el cuerpo humano con real inteligencia de la anatomía. Sus desnudos musculosos y enérgicos y su realismo lo convierte en precursor de Miguel Ángel. La obra, inicialmente encomendada en 1447 al teólogo dominicano Giovanni da Fiesole, conocido como Beato Angelico, fue reanudada después de 50 años de interrupciones por Luca Signorelli da Cortona, quien logró terminar la pintura de la bóveda aún no hecha por Fra Angelico. Después de haber decorado la primera bahía con los frescos dedicados a los apóstoles, a los ángeles, con los símbolos de la pasión, Signorelli se dedicó a los frescos de la bóveda de entrada, el día del juicio. El tema se trata con un poder expresivo extraordinario, lleno de inventos visuales inquietantes y espectaculares. Las obras, muchos personajes, como pueden mirar, están desnudos y muestran una construcción anatómica perfecta, capaz de desafiar abiertamente los posteriores experimentos figurativos de Miguel Ángel. Para hacer más creíble la idea espiritual de Apocalipsis, Signorelli consultó a menudo con un teólogo, inspirando sus composiciones a la exégesis directa de los textos sagrados. Las obras de la capilla de San Bricio finalizaron alrededor del 1506. Todo esto remolino de cuerpos humanos desnudos y demonios luchadores con violencia física explícita, alusiones eróticas. Entre esto la escena del demonio volador que lleva a un pecador sobre los hombros, satisfecho con la presa, o a la escena en el centro, en la que un demonio azul cría a su mujer contra su voluntad con un cuerno en la frente, donde el demonio tiene la cara del propio Signorelli. La segunda lunetta a la derecha cierra el ciclo con la escena del Beato en el paradiso. El tema de su siglo de fresco del juicio universal evocó para Freud tema que lo había impresionado precozmente: la muerte como castigo, los tormentos del infierno. ¿Cuál es la relación con la sexualidad? Cuerpos vigorosos y admirables, hombres enteramente desnudos, con todo el detalle de los órganos genitales, mujeres desvestidas, 2 de ellas se enlazan por el cuello y una acaricia los senos de la otra. Una alucinante serie de suplicios, cuya contemplación puede despertar mucho placer sádico. Manos o cuerdas que estrangulan, pies que aplastan cabezas contra el suelo, puñetazo en la nuca, mujeres desnudas arrojadas a tierra por diablos verdosos o violáceos, o abrazadas por medio del cuerpo y apretadas hasta el ahogo, arrojadas al suelo y arrastradas, llevadas hombros, cabezas para abajo, o soportado encima de ella al caballero infernal que la tuerce o desgarra con sus uñas. En lo alto, un diablo de las alas desplegadas y obscena sonrisa transporta a una mujer desgreñada de monta sobre su espalda y la aprieta la cintura con los muslos. El poder de la sugestión sexual de esta escena, ordenadas en torno a la muerte, no pudo no llamar la atención de Freud.
En la parte inferior, a la izquierda del fresco del Anticristo, Signorelli, testigo de todos estos horrores, ha pintado su autorretrato a manera de firma. Sin duda Freud se identificó con él. Su autoanálisis le ha pintado escenas análogas, lo ha hecho descender a los infiernos, espera por su curiosidad hacia la escena primitiva algo semejante al castigo supremo. ¿Cómo se puede demostrar que justo delante de los frescos de Signorelli, Freud concibió el complejo de Edipo? En primer lugar, debemos decir que el complejo de Edipo solo se refería a la hostilidad de hombre hacia la figura paterna, y solo más tarde Freud dio cuenta de lo que había reprimido frente a la representación de Signorelli, también el aspecto religioso del complejo de Edipo. Un año antes que Freud vio este fresco, murió el padre, un año antes. Freud fu como si de repente se encontrara dentro del fresco y fue perseguido por un anticristo, algo demoníaco, completamente indistinguible del original. Ambos se refirieron al hijo que había sacado al padre del pedestal. Era una representación completamente inaceptable que solo podía ser reprimida. Quizás en este momento el patricidio y el deicidio, fusionado con el inconsciente, resurgieron repentinamente en la forma del complejo de Edipo. En lo profundo de la mirada reflexiva del anticristo, Freud le echó un impulso imparable al deicidio en este momento, el parricidio y el deicidio fusionado en el inconsciente. El tema de conflicto radical entre padre e hijo. El anticristo comete un deicidio porque quiere reemplazar completamente a Dios, proclamando a Dios. En la pintura de Signorelli, gracias a este carisma hipnótico, la masa lo transforma en un Dios pagano, enriqueciendo su poder con toda la riqueza depositada. A sus pies, adorado como un ídolo, el anticristo transformará a la masa en una aglomeración escalofriante de violencia y odio. Su poder absoluto sobre los hombres permitirá la victoria de una nueva religión malvada. Bueno, ahora entramos en el olvido de 1898 y un trauma de 1897, porque el olvido digamos, lo recuerda Precù. El 31 de agosto de 1898, Freud partió con Marta, su esposa, hacia el Adriático y la costa dálmata. Recordamos que Bosnia y Herzegovina acababa de ser retirada al Imperio Otomano para pasar al protectorado del Imperio Austrohúngaro. Fue la primera vez que Freud y su mujer viajaron solos a los países del sur. Marta se quedó en Ragusa, en aquella hoy se llama Dubrovnik, por trastorno gástrico, y Freud continuó hacia Cattaro, hoy se llama Kotor. Durante su viaje procedió a una nueva análisis de un olvido de nombre propio, el de Signorelli. Al regresar a Viena escribió a Fliess, cuya influencia deprimente ya sufría, el de septiembre de 1898, reafirmando, a pesar de las objeciones de Fliess, la independencia de lo psíquico respecto del orgánico. È probabile che l'incidente del 28 di settembre 1897 Freud coincide en el momento en que Freud había comenzado su autoanálisis y estaba muy perturbado por su teoría, como dije, de la seducción sexual por la muerte del padre. Acerquémonos al análisis del primer olvido. Freud realizó su excursión a Herzegovina en compañía del abogado berlinés Freyau. Hablaron de las costumbres de los turcos que vivían en la región. Freud destacó la confianza que ponían los médicos, su resignación ante la muerte. Cuando se anuncia la confianza que ponían los médicos y su resignación, cuando se anuncia a los familiares que el caso del enfermo es desesperado, responden ellos: Señor, no hablemos más. Sé que si fuera posible salvarlo, tú lo harías. Freud pensó entonces en otra anécdota, pero la cachó a su interlocutor a causa de su carácter escabroso. Estos turcos atribuyeron un valor excepcional a los placeres sexuales. Bien sabe, señor que cuando eso ya no marcha, la vida no tiene ya ningún valor. Luego la conversación giró sobre la pintura. Freud habló del juicio universal de Orvieto, el más grandioso que haya visto. De pronto Freud fue incapaz de recordar el nombre del pintor. El olvido, pero, no afectó su memoria visual. En el caso de Signorelli, por ejemplo, todo el tiempo que el nombre del pintor fue inasequible para mí, hipertenido recuerdo visual de su ciclo de fresco y de su autorretrato.
Se le recurrieron entonces Botticelli y Boltraffio, pero no eran acertados. En lugar de obstinarse en encontrar con gran esfuerzo el nombre, técnica habitual y vana, adoptó la actitud psicoanalítica, dejó su mente asociar con libertad. La palabra aparentemente olvidada reapareció. Signorelli, al apellido agregué, dice Freud, inmediatamente el nombre, Luca, prueba que se trataba de una represión y no de un verdadero olvido. El análisis de este olvido se desarrolló exactamente como el de un sueño, más precisamente como la descomposición de Ulitor en Olitoría y Marburg. La segunda mitad Elli del nombre olvidato fue conservata intacta, pues reaparece en Botticelli. La represión actuó sobre señor en alemán, comisión de la anécdota turca, silenciada por Freud sobre la sexualidad y la muerte. Esta fue solo una primera razón. Para producirse el olvido debe estar sobredeterminado. La descomposición de Boltraffio nos conduce a la tercera razón. Traffio posee las letras de Trafoi, la ciudad en Gandina por la que Freud pasó con Minna, su cuñada, la joven hermana de Marta, en el viaje de mediados de agosto y donde recibió la noticia desagradable siempre para un médico del suicidio de un paciente suyo que padecía trastorno sexual. La segunda palabra de reemplazo fue Boltraffio, aparentemente más alejada de la palabra buscada Signorelli. Es en realidad más reveladora de la significación del olvido. Es comprensible que su estado de espíritu latente haya provocado en Freud un olvido, pero ¿por qué el de Signorelli? Interviene aquí la cuarta razón. Signorelli estaba ligado no solo a la forma de su nombre, sino por el contenido de su obra con dicho estado de espíritu. Freud mencionó esta causa algunas páginas más adelante diciendo que tuvo en cambio un clarísimo recuerdo visual de sus ciclos de fresco. En 1901, el año de otra visita a Orvieto, Freud en Psicopatología de la vida cotidiana escribe: no me gustaría comprometerme totalmente a afirmar que no hay conexión interna entre las dos áreas de idea en el caso Signorelli, al perseguir cuidadosamente los pensamientos reprimidos sobre el tema de la muerte y la vida sexual. Se termina por encontrar una idea que afecte de cerca el tema de lo fresco de Orvieto. Considero de fundamental importancia seguir con el análisis del olvido, destacando también la presencia, si lo podemos llamar así, de otro olvido. Como mencioné antes, el 19 de agosto y el 20 de septiembre de 1897, Freud había viajado a Italia. A su regreso, en la carta del 21 de septiembre, informó a Fliess que estaba atravesando esta crisis. Sin embargo, el hecho de que él había utilizado para llenar el vacío mencionado anteriormente, así como el nombre de Botticelli y el del casi desconocido Boltraffio, abre, en mi opinión, un escenario diferente sobre la crisis experimentada durante el viaje. Freud afirma que el uso de este nombre se derivó para su primera parte, la sílaba Bo, de la misma asociación de la que se había derivado Botticelli con Bosnia, donde había sentido un impacto en relación al tema muerte y sexualidad. Y para la segunda parte, Traffio, a partir de la asociación con un pequeño pueblo, Trafoi. Bueno, no es cierto que Boltraffio solo se tuviera que recordar el nombre y que perteneciera a la escuela milanesa renacentista. Ya este segundo recuerdo indica que se habría tenido que recordar también algo más, a saber, el vínculo con Leonardo da Vinci. El hecho de que la alteración sintomática de la memoria constituida por el olvido del nombre Signorelli esté acompañada por la sustitución de este nombre, también por la de Boltraffio, muestra que esta alteración actúa con una cobertura para la alteración asintomática constituida por el olvido del nombre de Leonardo da Vinci. Por lo tanto, la escritura del 1898 nos permite identificar la crisis experimentada por Freud en el viaje a Italia, realizado antes de abandonar la teoría del trauma. Por un lado, nos lleva a pensar que no la vivió exclusivamente en Orvieto, en el encuentro con el fresco de Signorelli, y por otro indica que la crisis comenzó inmediatamente antes en Florencia, en el encuentro con las creaciones de Leonardo, que ya había conocido durante su estancia en París. Creo que voy, no sé con el tiempo cómo estamos. El Está hecho de justo en los 20 minutos, Chiara. Así bueno, que entonces sería bueno que... tengo que terminar, entonces. Sí, por supuesto.
Lo lamento. Trata de resumir un poco como para que... Sí, voy a leer un poco las conclusiones, así se... Exactamente. Sin Sí. su viaje en Italia, Freud no habría encontrado inspiración para alguno de sus importantes ensayos psicoanalíticos para mí. Si es cierto entonces que este pasaje fue favorecido en Freud por la fuerte impresión provocada por el fresco de Signorelli, y también tal vez argumentar que el psicoanálisis se puede hipotizar realmente nació en Italia, principalmente en Orvieto, y de esto no estaríamos muy lejos de una verdad. Sostengo que la obra maestra de Signorelli ha tenido una importancia decisiva en la historia del psicoanálisis, que puede considerarse uno de los factores que contribuyeron al descubrimiento del complejo de Edipo. Mientras Freud admiraba los frescos de Signorelli, el misterio del conflicto padre-hijo, escrito en el signo de un sueño, flotaba en su inconsciente. Solo mucho tiempo después, Freud se dio cuenta de lo que había reprimido frente a las representaciones de Signorelli. Concluyo diciendo que en este momento Freud, frente al fresco del juicio universal, concibió el complejo de Edipo. Los frescos que poblaban la pared de la capilla, en particular el gran mural con el sermón y los hechos del anticristo, que emana una atmósfera misteriosa, llena de siniestras maravillas, despertó profundas emociones en el alma del observador. El fresco del fin del mundo con el anticristo arenga la multitud curiosamente entrelazado con su autoanálisis. Las imágenes habían penetrado en el inconsciente, provocando una crisis. Fue como si de repente se encontrara dentro del fresco y fue perseguido por un anticristo completamente indistinguible del original. Ambos se referían al hijo que había sacado del padre del pedestal. Hablamos entonces de una crisis que ya había empezado también con el encuentro en otras obras, no solo de Signorelli, como dije, sino entrando en contacto también con múltiples expresiones del arte italiano a través de viajes anteriores que le hicieron vivir una magia increíble donde por primera vez pudo abrir los ojos con estupor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Chiara. No sé si se entendió porque tuve que recortar muchas partes. Sí, sobre tu trabajo era muy extenso, casi 30 hojas, y por ese mismo motivo te solicitamos que lo recortes un poco. Te pedimos disculpas. No, absolutamente. Saldrá un libro, porque ya llegué Sí. a escribir 100 páginas. Más adelante saldrá un libro sobre Por el eso, arte sí. de Italia. Es que es un tema súper vasto. Bueno, ahora lo escuchamos a Alicia Kirchner. Alicia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, a Ami, a Nomi, Chiara, que me recibió tan afectuosamente. Bueno, yo voy a hablar más despacio, Chiara, porque la gente necesita tiempo para entender. Bueno, yo creo que hay un trabajo acá que es mucho más que una monografía. No sé por qué se llama monografía. Era la primera pregunta que hago. Y me parece que está muy bien seguido el caso del olvido de nombre propio de Signorelli. Yo había empezado mi comentario, era más largo, pero ahora lo voy a cortar con la experiencia de Chiara, y aparte lo voy a leer bastante poco, pero había una cosa que quería decir que es que, citando a Cervantes, podríamos decir que en Orvieto hay una catedral que tiene una capilla anexada, llena de frescos, pintadas por un famoso pintor, de cuyo nombre no quiero acordarme. Me parece que hay un no querer acordarse ahí muy interesante en Freud, ¿no? A mí me pareció muy interesante tu trabajo, para empezar, Chiara, para decirte que vos haces como una especie de mosaico muy interesante, no sé si se reflejó tanto en lo que dijiste recién, donde vos vas siguiendo el trabajo de Chiara, vamos a hablarle a todo el mundo, vas siguiendo el olvido y el autoanálisis de Freud de su propio olvido en Psicopatología de la Vida Cotidiana, con las cartas y los cambios en la teoría, ¿no? Las cartas a Fritz, las cartas a Marta,
como por ejemplo el cambio que se produce en él al volver de uno de estos viajes, donde le dice a Fliss, ya no creo en mi neurótica, es como una especie de abandono de un plumazo de la teoría de la seducción, que para Chiara se ubica en la experiencia del viaje. Pero quiero decir que la epifanía en un viaje es algo que nos pasa a todos, por supuesto a vos te pasó tal vez en la Argentina, pero Walter Benjamin tiene un librito muy bello que se llama Epifanías en viajes. Y yo creo que todos tenemos esas experiencias, ¿no? Así como algo nos cambia, pero no es que nos cambia porque vemos algo raro, algo afuera, vemos algo adentro, ¿no? En el viaje. El viaje, como dirían Lelutier, es más bien interior. Así que, bueno, quiero decir que me interesó la propuesta de Chiara de que algo de Italia tiene que ver con el lugar del nacimiento, y que, por ejemplo, todos un poco como empezó, me encantó como empezó Marta, diciendo Italia, ¿no? Todos idealizamos Italia, pero Italia es como el lugar, es el paraíso de los románticos, ¿no? Y como Freud, como con una pata en lo romántico y la otra acaballado en ese fin de siglo del 19 al 20, queda tomado por un lado por la tradición romántica. Ya sabemos, Nietzsche fue feliz en Italia, Wagner fue feliz en Italia, no sé, todos los, Henry James escribe sobre Italia, todos los del norte que tienen poco sol y etcétera, han florecido en Italia, ¿no? Pero además, me parece que no solo Freud queda acaballado entre la tradición romántica y el racionalismo positivista que le exige su ser, su condición de advenir a Herr Professor universitario, ¿no? Que también se estaba jugando en esos momentos de su vida. Y quiero decir que cuando Signorelli no viene a su memoria, lo que aparece en él son otros nombres equivocados, ¿no? Como vos bien lo decís, que esos nombres son los que le hacen el síntoma. El síntoma siempre es lo sustituto de lo verdadero. Ahora, tampoco lo verdadero es Signorelli, ¿no? Lo que podemos pensar como algo que está más allá de todos los Boltraffio, Botticelli, etc. Y incluso Signorelli es, como vos decís bien, la sexualidad y la muerte. Ahora les cuento una cosa pequeñísima, que es que los frescos pintan algunas cosas que dice el Dante y otras cosas que no dice el Dante, ¿no? Algunas escenas de la Divina Comedia, pero lo que tiene, me encanta a mí este dato pequeño, es que cuando el Dante relata el infierno es un lugar donde estamos todos, digamos, ¿no? Uno se puede encontrar con su tatarabuelo, con no sé, un poeta latino de hace 1000 años, en fin, todos están juntos, ¿no? No hay reglas temporoespaciales, un poco como sucede en el inconsciente. Cuando Borges escribe el Aleph, es un homenaje al Dante, y el Aleph es esa esfera donde están todos temporoespacialmente colocados, ¿no? Bueno, eso quería decir que es el guiño a los lectores de Borges y de Dante. Ahora, lo que pinta Signorelli va más allá, porque pinta escenas del Apocalipsis de San Juan, etc. Pinta como distintos pasajes de distintos momentos literarios del cristianismo, ¿no? Pero yo diría que donde Freud fracasa en recordar, triunfa en fundar un nuevo saber, ¿no? Entonces él funda un nuevo saber exactamente en un olvido. Y acá voy a hacer como una lista del supermercado con todos los temas que me parece que están ahí y algunas preguntitas mínimas, ¿eh? Pero no son para vos, ¿eh? Son para todo el mundo y para mí también. Porque yo digo que tu trabajo es como un licor destilado que tiene como mucho de lo central del psicoanálisis, ¿no? Con ese mosaico de cartas y viajes, y etc.
Y habla del tema del seminario, seguramente, de Sperla, que se llamaba, entre otras cosas, sobre el lenguaje, ¿no? Y el lenguaje, y cuántas cosas se pueden hacer con el lenguaje. Como las palabras ofenden, consuelan, engañan, confiesan, delatan, etc., y también se equivocan. Cuando decimos lo que no queríamos decir, cuando nos traiciona la semántica, nos traiciona la gramática, y cuando queremos decir lo sexual, ahí vamos súper mal, porque queremos saber sobre algo que nadie sabe, ¿no? Somos como sexólogos incompetentes que intentamos torpemente averiguar qué es lo que hay para saber. Bueno, el otro tema, punto 2 de la lista del supermercado, es la función de lo bello, que está muy bien expuesta. ¿Y qué es el arte? ¿No? ¿Qué es el arte? ¿Qué es lo bello en el arte? Porque no es solo lo bello. No es lo bello punto, sino lo bello en el arte. Aquello que nos permite gozar del objeto, incluido sexualidad y muerte, bajo un velo que aún podemos cortar. Diría yo, puede haber otras respuestas. Bueno, después el viaje, la epifanía, eso algo dije al principio. Martín Caparrós tiene una frase muy linda que dice, hay dos formas de detener el tiempo. Una es escribir, la otra es viajar. Italia es nuestro paraíso, la cuna de lo que somos, de nuestra lengua, de nuestra estirpe, de nuestra cultura e incluso de nuestra decadencia. Y bueno, después viene esto que para mí es la gran pregunta de la noche, aunque sea de mañana, que es cuando pensamos en Freud arqueólogo, ¿no? Sabemos que Freud tenía toda esta afición un poquito contrabandista y traficante de antigüedades. Ahora, y también usaba mucho la metáfora arqueológica. Ahora, cuando decimos arqueología en Freud, cuando lo usamos para pensar el psicoanálisis, por supuesto digo, es el modelo de Pompeya, donde todo queda sepultado, congelado en el momento de la explosión del Vesubio, todo queda en su lugar casi y como detenido en el tiempo, en el momento en que el material piroclástico se desparrama por la ciudad, o tomamos el modelo de Roma, en el sentido de que Roma es ruinas de distintas épocas, ruinas construidas, reconstruidas, reformadas, nuevas, viejas, destruidas, aparecen aquí y allá mezcladas con la ciudad moderna, ¿no? Como otro modelo, me parece a mí, para pensar una arqueología del inconsciente. Después, Chiara, para molestarnos más todavía, cita un olvido muy interesante, que creo que no lo mencionaste ahora, pero lo dijiste todo tan rápido que no. Bueno, que es el olvido de Rosheim. Él busca una calle, lo cita en Psicopatología de la Vida Cotidiana, y no puede encontrar. Y Rosheim tiene una raíz re interesante que es Heim es casa, y Rose era la hermana querida de Freud, ¿no? Entonces, lo Heim se le vuelve un Heimlich, ¿no? Y me parece que hay, bueno, además, no solo por esto, sino por todas las otras cosas que decís, me parece que ya se prefigura en esto que vos estás contando un concepto que es bastante posterior en la obra de Freud, pero me parece que está presente en Freud. Por lo menos está presente en vos. Y si quieren, me avisan cuando falta un minuto, pero ya yo corto donde me digan, no me voy a rebelar contra el orden instituido. Falta un par de minutos. ¿Un minuto? Bueno. 2 minutos faltan. Ah, wow, me voy a tomar un cóctel. Bueno, la serie de los olvidos comienza con el Herr. El Herr, el señor de Signorelli, es ese Herr que decía el turco, Herr, si tú pudieras hacer algo lo salvarías, pero sé que no puedes. Y también Herr, la vida no tiene sentido cuando eso ya no marcha, ¿no? Y ese Herr es, va a decir Lacan, el amo absoluto, que es la muerte, ¿no? Bueno, no voy a repetir lo que vos ya habías dicho, porque lo mencionás. Voy a finalizar, si quieren,
Bueno, quería mencionar lo extranjero, porque lo extranjero es un concepto muy fuerte en Freud, lo extranjero interior, lo extimo, dirá Lacan. Pero no solo es lo extranjero interior, también es lo no endogámico, ¿no? Es lo exogámico, ¿no? Pero quiero terminar con una cosa muy linda que encontré, no la tengo acá para leerla, pero es muy bella, que es sobre el recuerdo de, sobre la perturbación del recuerdo en la Acrópolis, ¿no? Freud va con el hermano, ¿se acuerdan ustedes de eso? Y es una referencia a la muerte del padre, por supuesto. Toma el recuerdo de Freud en la Acrópolis, es como una cosa que toma distintos momentos de la vida de Freud. Un recuerdo infantil, que es cuando al padre lo humillan por ser judío en Cracovia, le tiran el sombrero nuevo al barro. La desilusión de Freud por tener un padre humillado. El tercer momento es el momento en que van a la Acrópolis con el hermano, y el hermano le dice, mira si papá nos viera ahora, ¿no? Y él tiene esa perturbación tremenda. Y el cuarto momento es el momento en que le escribe el recuerdo, la perturbación, que es cuando él ya es muy viejo, cuando ya está casi llegando al final de su vida. Y él dice, estoy gastado y estoy viejo, ¿no? Él toma el lugar del padre. Y lo que yo pienso es que ese momento tan particular en la vida de Freud, respecto del duelo, como un duelo cuyo resto todavía llega a la Acrópolis, es un momento de homenaje al padre, donde hemos llegado lejos, dice él, y me parece que sentado en alguna piedra de la Acrópolis, al lado de ese gorro embarrado y un poco dolido de haber llegado más allá del padre y también contento por eso, todavía allí termina tal vez de velar y cerrar la historia con su padre. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Muy lindo. Muchísimas gracias, Alicia. Muy claros todos tus comentarios que ayudaron bastante a la mayor comprensión de la monografía de Chiara. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Gabriela. Gabriela, te escuchamos. Bueno, hola a todos. En primer lugar, muchísimas gracias, Chiara, por haberme invitado a comentar esta maravilloso escrito, ¿no? Como voy a decir, a preguntar, como preguntaba recién Alicia, ¿por qué llamarlo solo monografía, no? Y bueno, muchas gracias a Instituto por organizar estas tan buenas jornadas. Las celebro siempre que podemos reunirnos a ver el producto, ¿no? de nuestro trabajo. Bueno, yo hice un comentario que voy a tratar de ir comentando mientras leo. Chiara nos propone el viaje como metáfora, que es una estimulante y fértil propuesta de autoría freudiana que Chiara renueva y nos acerca en este escrito. Una verdadera invitación a ingresar en la dimensión analítica, a dejarnos llevar por las intensidades de las imágenes visuales, por la narrativa freudiana, por la inquisidora mirada del pintor italiano. El viaje emprendido por Freud a Italia, su autoanálisis y el encuentro con el arte se entrelazan, se conjugan y potencian en un plus significativo que descubre ante nosotros la fuerza y la potencia de la experiencia estética, observables tanto en un análisis como en el arte. El género discursivo logrado al modo de ensayo se va deslizando con libertad en el enfoque de la presentación, que es dueña de un marco argumentado y creativo. Así como, y también en el viaje analítico, la visita a tierras extranjeras nos hacen susceptibles de ver surgir ante cada uno de nosotros la visión de paisajes nuevos, huellas e impresiones,
que pudiendo calar hondo modifiquen nuestra mirada, logrando un efecto subjetivante. La presente monografía tiene el mérito de hacer hablar al texto freudiano, a sus cartas de viaje, y tiene el efecto provocador de parecerse a una alegoría de la escena primaria de los orígenes de los conceptos psicoanalíticos. Sabemos que al hablar nos ubicamos en posición de analizantes. Decimos más de lo que creemos que decimos. Freud bautiza su escrito con el sugerente título El olvido de nombres propios y relata un olvido que le pertenece. Siguiendo con lo planteado por la autora, podemos preguntarnos si lo que olvida Freud es su nombre propio, o sea, su propio nombre, allí donde se encuentra con su falta, con lo inacabado, lo femenino, muerte y sexualidad, conflicto con el padre. Lacan, por su parte, interpreta que lo que causó el olvido fue la identificación de Freud con las letras Sig, presentes en Signorelli y en Sigmund, y enlaza señor con la idea de prestigio y admiración, presentes en, digamos, el artista italiano, ¿no? Por lo tanto, estando el prestigio en juego, él no debía hablar de fracasos en su práctica, ¿no? Como lo del paciente que se suicida, o plantear osadas teorías. Freud como espectador se sintió tocado, en transferencia con Italia y su arte, trasladado a una escena, rodeados de frescos, que, dice Freud, despertaron profundas emociones en él, en su alma. La escena de vigilia se torna entonces onírica, como lo destaca Chiara cuando cita tan acertadamente a Freud, que dice: tuve hipernítido el recuerdo visual de su ciclo de frescos y de su autorretrato, pintado en el ángulo de uno de los cuadros. Al menos lo tuve mucho más intenso de lo que suelen ser, en mi caso, las huellas némicas visuales. Las imágenes cobran relevancia, revelándose regredientes y posibles de vincularse por su hipernitidez con los recuerdos encubridores. A lo largo del escrito nos hace reparar que lo visual de los frescos, que bien podrían haberse pintado hoy por lo evolucionado y vanguardista de su impronta, nos muestran una acaudalada elaboración cromática que nos tienta de inmediato a recorrer la ruta hacia Orvieto y que junto a una talentosa narrativa dramática y manejo de la escena, todas estas virtudes del consagrado artista, se suman a la crudeza de los temas y la belleza de las imágenes. Conjunto que produjo en Freud un impacto estético, un impacto que lo condujo a paisajes propios, desconocidos y perturbadores. Momento de crisis, dice Chiara, en el que Freud parece encontrarse dentro del fresco y perplejo visualizar al hijo sacando al padre del pedestal. Freud recuerda, sobre todo, el autorretrato de Signorelli dentro del fresco, una mirada que lo interpela desde la obra. ¿Podrá él acaso ser reconocido por mostrar las perversiones de la humanidad sin perder el prestigio? ¿Sin despertar la ira del padre? ¿Sin ser considerado él mismo un perverso? Así como Signorelli, quien era celebrado por el modo que retrataba lo sexual y la muerte, Freud pintará las flaquezas humanas, que también él, como el resto de los mortales, padece, en sus teorías que impactarán al mundo. Freud viaja a lo más íntimo, identificado con el autor y con la obra. El viaje, como escenario del autoanálisis freudiano, uniendo transferencialmente a Fliess, a Italia y a su arte. En relación a este enlace, el escrito anota la siguiente cita de la correspondencia de Freud a Fliess. Presiento tu punto de vista que no busca lo interesante histórico-cultural, dice Freud a Fliess, sino lo bello absoluto, en la coincidencia de idea y plasmación de forma, y en las sensaciones elementalmente gratas, espaciales y cromáticas. Fin de la cita. El viaje como metáfora, en tanto análisis de la llegada a otro territorio, del pasaje de una escena a otra,
en el despliegue de la dramática interior de Freud. Chiara resalta y pone a circular la importancia del encuentro de Freud con esa experiencia, con esa vivencia, y cómo el advenimiento de la teoría no es sin el atravesamiento de los propios complejos. Se abre ante nosotros allí el autoanálisis de Freud expandido, subjetivación, atravesamiento, lugar de inscripción que producirá teoría. Surge como piedra angular el complejo de Edipo. Deja atrás la teoría de la seducción. En la monografía se muestra una articulación entre los descubrimientos fundamentales de la teoría psicoanalítica y lo de los misterios de la vida figurados en el arte italiano visitado por Freud. Todo ello expresado con coherencia expositiva, enriquecida a la vez con gran caudal de datos biográficos y bibliográficos. Mi querida colega ítalo-argentina, entusiasta, conocedora y espectadora de arte, algo que compartimos, además de una gran viajante, que vino de lejos a tierras sembradas por el espíritu del psicoanálisis. Ha pintado hoy para nosotros coloridas emociones, transportándonos por un momento a vivenciar grandiosos frescos del arte y del psicoanálisis, que dan cuenta de un efecto de transmisión, de un viaje propio. Muchísimas gracias, Chiara. Estoy muy emocionada porque dijiste que te despedías, compartimos tantas cosas, bueno, que me alegro haber compartido en el claustro. Gracias, Gaby, muy emocionante. La verdad, gracias. Muchas gracias. Para mí también, creo que para todo el público, todas las palabras que escuchamos, ya desde el título, han sido y son muy emocionantes. Chiara, ¿querés contestar? Lo mismo Perla, que ha sido que estuviste coordinando el seminario. Perla vivenció todo el proceso. Por eso, las escuchamos a ustedes, quien quiera. A ver, ¿quién quiere hablar primero? ¿Chiara? ¿Perla? Perla. Después... Perla, bueno, Perla. La verdad que estoy emocionada, en serio, porque me vinieron un montón de recuerdos de cómo fue el inicio de este seminario, con Chiara en Italia y nosotros acá. En ese momento estábamos todos en el momento de descenso a los infiernos, pero la cuestión era mucho más grave en Italia. Entonces, cuando nosotros nos encontrábamos los viernes, recién empezábamos con toda esta cuestión de lo virtual, ¿no? La primera parte era escuchar lo que Chiara nos contaba y al final decíamos, lo dijimos en algún momento, en ese momento nosotros estábamos pintaditas, arregladitas y Chiara estaba de otro modo. Después hubo un cambio, ¿sí? Ella apareció pintadita y nosotros con el agobio de la plaga que nos llegó con todo acá. Como analista siempre en formación, aprendí un montón en este seminario a través de lo que pudimos trabajar con las chicas. Eduardo Mandet no se pudo integrar por una cuestión técnica y lo que fue muy, muy grato y muy enriquecedor fue ver en cada una ir circulando el deseo. En Chiara especialmente hubo un esfuerzo muy grande, que era el esfuerzo de traducción, porque Chiara leía los textos en castellano, nosotros trabajamos los textos en el seminario, no nos gusta el amor platónico, los desgarramos, los desarmamos, y Chiara hacía todo el esfuerzo de traducción y encontrábamos en conjunto las palabras, a veces lo lográbamos, a veces no, para poder decir algunas cosas más cercanas a una cosa más exacta. Y viajábamos mucho con Chiara, o sea, Chiara nos llevaba, cuando dábamos el texto, nosotros nos podíamos detener en el lenguaje, en desarmar las palabras, en buscar la letra, y Chiara nos llevaba de viaje y nos mostraba, y en ese sentido fue muy, muy enriquecedor.
me gustaron mucho los comentarios de las dos colegas. Yo puntuaría un punto, que es cuando Alicia trae el tema de lo bello y la contracara, que tiene que ver con lo ominoso, de algún modo, ¿no? Y lo extranjero, porque trabajamos mucho la cuestión de lo extranjero, lo éxtimo, y cuál era el impacto en ese momento. Gaby nos trae el tema importantísimo de sacar al padre del pedestal, porque ese también fue un trabajo, porque volver a los textos de Freud, estos que uno por ahí dice tan básicos, tan del principio, y atrevernos a abrir, mostrar. Bueno, quiero decir que junto al atrevimiento hubo mucho de aporte de las cuestiones novedosas que Chiara y el resto de las chicas desde otros lugares nos traían. Ejemplos, cuando Chiara habla de los etruscos, que hoy no se pudo desarrollar mucho, o cuando habla, bueno, del famoso hotel que nos contaba que todavía está en pie, bueno, muchas cosas que nos enriquecieron mucho. Pero quiero señalar otra cosa, que fue la conexión con el deseo que se pudo establecer para salir y para trabajar esos momentos tan difíciles que estábamos viviendo. Cuando Chiara nos decía, pero se descubrió acá el psicoanálisis. Vieron que en el flyer que mandó aparece ahí Italia bien en rojo, ¿no? Como que ahí nos mostró de nuevo la pasión que nos transmitió, porque pudimos cuestionarnos muchas cosas. Bueno, ¿qué más podría decir? Me gustó también cuando Alicia trae el tema de la arqueología, ¿no? Porque yo diría, no como Pompeya, otra cosa. Y aparte, ¿solo arqueología o todo el tiempo producción de algo nuevo? Como pasa con el trabajo de Chiara, ¿no? Porque todo el tiempo estuvo produciendo algo nuevo. Visitamos los fantasmas de Freud desde una perspectiva muy interesante. Desanudamos, desarmamos, guiados por este trabajo tan rico. Que les cuento que la primera vez que me lo mandó tenía, recuerdo el número, 53 páginas. O sea, trabajábamos y no podía sacar nada, porque cada cosa era nueva y después se metía con otra, y después entonces le pedía acotá, pero finalmente dije, pero escribí un libro, porque esto da para un libro, y déjame que te lo prologue, porque realmente es algo muy, muy rico lo que ella pudo hacer. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Que estoy contenta, que te refelicito, que fue un lujo que hayas elegido el seminario que dicté. Quiero señalar que Gaby también escribió una ficha muy interesante también, y que, bueno, Perla, siempre me gustaría escuchar también a Chiara. Perdón, me entusiasmé, disculpen. Muchas gracias, Perla. Muchísimas gracias, Perla, porque además lo que vos dijiste y lo que dijo también Gabriela nos generó a todos la misma sensación. Esta monografía nos hizo viajar por todas partes, porque quiero aclarar algo antes de darte la palabra y después, por supuesto, al público. Lamentablemente, Chiara, como no se pudo leer todo y no pudiste mostrar las imágenes que tiene la monografía, que son muchas otras, pero bueno, va a ser motivo de un libro, como dijeron ustedes. Chiara, te escuchamos. Para mí va a ser motivo que ustedes vengan a Italia a visitar Orvieto, que realmente lo merece. Bueno, yo con esta monografía descubrí el hombre frágil, más el hombre de Freud, la humanidad de Freud, el genio poderoso que era Freud. Por ejemplo, en la monografía escribí lo que comió Freud, descubrirlo de otra manera, además del olvido, la teoría,
toda la carta, descubrir un Freud humano, un Freud totalmente diferente con sus fragilidades, su depresión, otro Freud. Y además cuando él se refiere, define, considera Italia como una belleza absoluta extranjera, no solo porque Italia, las artes es bella y todo, esto me refiero también al bello que decía Alicia. Él la define como belleza absoluta en el sentido de no condicionada por modelos prefigurados. ¿Esto qué quiere decir? Que era una belleza desorientadora, ambivalente, que algo te mueve, y extranjera, obviamente no tanto porque Italia es para él un país extranjero. Freud entendía como extranjero lo siniestro, lo ominoso. Por esto no es solo un hecho estético que Italia es linda y todo. Respecto al... espera que no la veo más. El tema de la arqueología a la cual hacía referencia Alicia, este paralelismo entre arqueología y psicoanálisis no se debe tanto porque para mí Freud era un coleccionista de restos arqueológicos. Sí, es la razón también que lo llevó Orvieto en aquella época. Como dije, Orvieto era una meta para encontrar restos etruscos, y también Italia en aquella época estaba de moda como ir pasar vacaciones de verano en Italia, ¿no? Pero en sus viajes Freud comparó los restos de Pompeya, así como dijo Alicia, con el síntoma. Esto demuestra también la fuerte conexión entre las dos disciplinas, o sea, su trabajo se basó especialmente en una etiología psiquiátrica, entonces entre el psicoanálisis y también la psiquiatría. Su parada en Orvieto amplió enormemente lo que ya estaba resolviendo, entre comillas, entre la fantasía y el trauma. Entonces, en sus viajes a Italia, Orvieto y Roma sigue siendo dos puntos focales para fundar el pensamiento psicoanalítico. Por un lado tenemos Orvieto, el anticristo representado por Luca Signorelli, y por otro Roma con el Mosè de Michelangelo, símbolo del parricidio. Esto quería decir. O sea, es etiología psiquiátrica comparada a esta arqueología que Freud, como la Freud entendía, ¿no? Muy buena tu aclaración, Chiara, con respecto a la arqueología, muy buena. Le damos la palabra a Mariana, porque creo que hay bastantes comentarios, felicitaciones y demás, y no queda tanto tiempo. Mariana, te escuchamos. Gracias, sí, buen día, y me uno a las felicitaciones porque son muchísimas. Inauguró Juan Pineta con éxitos, Grace Fondovilla, Analía Húngaro, que también quiere felicitar a todos los colegas, Verónica Vigliano. Muchas gracias por compartir este trabajo a Chiara y a APA, permitir escucharlo. María Cristina Martínez Chipolati, Chiara, cuánta fuerza en tu deseo de conocer, imaginar, pensar y crear. Muchas gracias. Cristian Lopardo, Hilda Katz, felicitaciones. Gracias. Un brava y felicitaciones de Jorge Catelli. Gracias. Florencia Camosi, Karina Guterman también se unen a las felicitaciones. Jorge Canteros te dice, gracias Chiara, es un aporte enorme para todos nosotros y para el psicoanálisis. Felicitaciones, es para seguirlo con esto. Has comenzado. Muchas gracias, Jorge, muchísimas gracias. Hilda también se une a ese comentario, diciendo que es un comienzo de un largo camino a seguir interrogándonos, y vos ya nos contaste que se ha convertido en libro, así que evidentemente el camino comenzó. También Paola Basavilbaso, y había,
Jorge Canteros también reconoce y te dice: Alicia, como siempre digno y enriquecedor el comentario de este excelente trabajo. Coincide Azucena Tramontano, Miriam Remo felicita, también felicitaciones a Gabriela por los comentarios. Muy inspirador todo el recorrido que han recogido entre Alicia y también Gabriela. El viaje como metáfora, María Rodríguez Pedernera. Muchísimas gracias, sí, muchísimas gracias. Los extraño a todos. Lamento el hecho, bueno, lamento en el sentido de que no pude recortando muchísimo, creo que se perdió mucho del trabajo, pero después va a salir el libro, seguramente vamos a tener otra posibilidad de profundizar, porque lo que me gustó investigar, lo repito, es Freud, la parte humana de Freud, lo que comía, dónde viajaba, la sensación, el sentimiento, las emociones. Fue lindo. Seguí en estos días, seguí buscando informaciones sobre estos viajes, encontré cosas nuevas, o sea, es interminable, interminable. Freud era, la verdad, inmenso como hombre también a nivel humano, de experiencia. Bueno, esto también se vive en la teoría, se percibe en la teoría, ¿no? Esta monografía no es para esta breve presentación, es para mucho más. Gracias. ¿Quién quiere hablar de ustedes? Alicia, te damos la palabra. Sí, bueno, yo había pensado empezar con otra cita. Primero me interesó muchísimo la cita de Umberto Eco, que no sé de qué libro es, pero vos la ubicás en el 2010. El nombre de la rosa, el nombre de la rosa. Bueno, justamente el nombre de la rosa, porque yo descubrí, gracias al empuje de Chiara por hacerme leer teología, en la que soy muy, muy ignorante, que el Apocalipsis, que está pintado, fue descrito en la Edad Media, fue descrito muchas veces, ¿no? En San Juan, pero después en la Edad Media por un tal Azzo de, no me acuerdo cuánto, un Azzo de, que si ustedes se acuerdan del libro El nombre de la rosa, el nombre de la rosa está contado en primera persona por un joven monje que ya viejo cuenta la historia y que se llama Azzo de Melk. O sea, los tiempos apocalípticos no son solo los de Signorelli, no son solo los del advenimiento del anticristo, a lo mejor ya lo tenemos aquí, sino que son tiempos que nos toca vivir a todos, ¿no? Como decía Borges. Decía, le tocaron tiempos difíciles como a todos los hombres. Me parece que a nosotros nos tocaron tiempos difíciles como a todos los hombres. Y es como un salvavidas maravilloso que haya gente como Chiara, pero como, bueno, Gaby, como Perla, como tanta gente que trabaja, que en medio del apocalipsis no se deja hundir por eso, ¿no? Y que puede seguir trabajando y que puede seguir pensando y que puede seguir interrogándose. La cita que les cuento que encontré es: ¿de qué está hecha la memoria? ¿De qué está hecha la memoria en Leopoldo Lugones, un poeta argentino del siglo XX? Dice, la memoria está hecha de piedras y poesía, ¿no? Y me encantó esa definición porque justamente hablamos de los monumentos, que son las piedras, y de lo que está inscripto en ellas, que son las poesías, ¿no? Y cómo este ejercicio que hemos hecho, que has hecho vos y que nos has inspirado un poco, es un ejercicio, como decía Perla, no solo de recordar, etcétera, sino de producir, ¿no? De poiesis, un esfuerzo poético, como se suele decir, y me parece muy interesante que podamos hacer eso en conjunto todavía, sin dejarnos
arrasar por ninguna pandemia. Muchas gracias, Alicia. Patricia Sachs, ¿querías decir algo? Bueno, Chiara, muy emocionada. También la verdad que fue muy lindo los encuentros acá en Argentina y espero que nos veamos a la brevedad posible. Ojalá. Me pareció muy interesante todo lo que se fue planteando, justamente en este último comentario, Alicia, que hacía referencia, o que se venía haciendo referencia a los tiempos actuales, ¿no? Y cómo esta creación tuya, Chiara, de este escrito y que este libro ya en gestación, cómo el valor de la creación y el trauma, ¿no? O sea, cómo lo vivimos constantemente, ¿no? Y esta importancia de lo que tenemos, ¿no? Del psicoanálisis, de la posibilidad de lo que pudimos hacer este año tan difícil, porque cuando yo veía el fresco, me acordaba de las imágenes, muchas imágenes de Italia también, muy actuales, de los cadáveres, o sea, me vinieron muchas imágenes de lo traumático de este año, ¿no? Así que mis felicitaciones a toda la mesa y mi gran cariño, Chiara, y felicitaciones. Muchas gracias, Patricia. Bueno, la monografía fue un producto de salir de mucha angustia por el trauma colectivo que estábamos viviendo en Italia entre marzo, abril, mayo, que fueron los meses más horribles, ¿no? Bueno, esto, un poco pensé en Freud con la muerte del padre, cómo pudo a través del viaje exorcizar y también elaborar esta muerte a través del arte, de lo que le dio la creación, el arte italiano. Aparte pensaba que en esto que vos, el amor por Argentina, tu estar en Italia, ¿no? Esto también de un viaje productivo y que genera cosas nuevas, ¿no? A través de Freud puedo empezar a volver a Italia, ¿no? Bueno, sí. Acordate, Chiara, cuando estábamos en el seminario, que empezamos a leer el texto del olvido de nombres propios, y Signorelli, ¿cuáles eran los frescos y cómo eran y dónde estaban? Y ahí vos dijiste, miren, yo traje estas fotos y empezaste a compartir las fotos, ¿no? Como poniendo un poco de arte, de color a algo que era terrible, aunque venías por eso trayendo también el juicio final, pero como dándole, no sé, como una tela diferente, unos colores distintos a todo eso que estaba pasando. Y te entusiasmaste. Sí, a mí me pasa eso también. O sea que siempre en los momentos más duros o cercano a algo ominoso, extraño a la muerte, me surge un proyecto lindísimo. Nació el Freud Bar, la revista, la monografía, siempre en momento, un poco me pensé en Freud, en momento importante de mucha angustia. Qué lindo que puedo salir realizando, por lo menos hasta ahora, esta creación es pequeña para mí, que me ayudan a salir. Yo quiero decir una cosa breve. Perdón. ¿Puedo decir algo muy breve? Muy breve. Estaba pidiendo la palabra Nomi. Sí, habla, Perla, habla, que yo voy a hablar al final. Habla. Bueno. No, digo brevemente, corrobora esto como producto sublimatorio. ¿Qué es la sublimación? ¿Y desde dónde se sublima? Y como que la sublimación, lo que siempre planteo, es que acota la muerte brindándole un marco erótico. Y esto es lo que vemos en el trabajo sí, de Chiara. Totalmente de acuerdo. Bueno, Nomi, ¿querías decir algo? Después cierro yo. Sí, por supuesto. Me dejas ese privilegio. Sí, obvio, es tu lugar. No, yo quería felicitarlos a todos, agradecerle muchísimo el trabajo a Chiara, y quiero decir que es cierto lo que ella dijo, porque durante mucho tiempo estuvimos persiguiéndola para que presente la monografía, y decía, todavía no,
pienso que tu viaje a Italia precipitó la presentación, ¿no? Como que era lo que faltaba para terminar de elaborarla y que salga. Mira cómo te enteraste. Y que tal vez de algún modo, esto que hizo Freud, lo hiciste vos también, ¿no? Esto de matar al padre, pero entendiendo cómo es la metáfora de matar al padre. No lo quise decir, pero sí. Claro, pero sí dijiste que mucha gente grande falleció, ¿no es cierto? Una entera generación. Una generación entera. Entonces, de algún modo, vos simbólicamente, al terminar esta monografía, que es una monografía, podría haber sido una tesis, la verdad que no importa en este momento exactamente qué es. Lo importante es que fue un trabajo muy bien hecho y también que tuviste a una profesora excelente, que es Perla, que te agradezco muchísimo, Perla, en nombre del instituto, la devoción que pones en tu trabajo, porque no es la primera vez que de tu seminario sale una monografía, un trabajo muy bien hecho, y por eso te agradezco profundamente, porque no es solamente que se da el seminario, sino que del seminario sale una producción escrita muy buena, y eso requiere acompañamiento, y eso realmente hay que decirlo, porque es tu alma docente que se plasma en el trabajo de los analistas en formación. Agradecerle muchísimo a Alicia, que siempre es un placer escucharte, Alicia Kilner, también a Piaco Adío, a Gabriela, me pareció una mesa realmente buenísima. Y bueno, y Marta, vos por supuesto. Nada más. Muchas gracias. Para mí fue un placer inmenso, un honor tener a Alicia, Gabriela, todas, Noemi, Marta, todas ustedes, Perla, porque gracias a ustedes también pude crear, nació este trabajo, ¿no? Le mando un fuerte abrazo desde Italia, espero volver pronto para las últimas cosas. Y después mi regreso a Italia. Sí, Chiara, te esperamos. Te esperamos gracias, con los brazos abiertos. Y yo, por mi parte, estoy tremendamente emocionada. Como dice Ami Sochi, hemos en instituto, sabemos de tu recorrido, Chiara, sabemos de lo mucho que costó esta monografía, que era sumamente extensa. Bueno, sabemos todo lo que Perla dijo, y como también a mi Sochi me mandó un mensajito diciendo que te agradecemos tanto que nos hayas hecho viajar hoy. Gracias. Hoy fuimos a Italia, recorrimos los frescos, fuimos a Orvieto, estamos con vos en Roma y vos estás con nosotros. Gracias. Bueno, quiero decir que APA es una institución única en el mundo, porque APA es muy abierta, es muy viva, es una institución viva, los candidatos trabajan mucho, comparten mucho, esto no pasa en otra parte. Eso es lo que lo digo como extranjera. Eso es lo que quise decir al principio, en esa pequeña síntesis cuando hablé de los egresados de este año, ¿no? Gente tan pujante que, bueno, eso es lo que tiene APA también, y nosotros, los docentes, estimulamos bastante para que así sea. Sí. Chiara, realmente estoy más que agradecida por haberte conocido, por haber leído esa extensísima monografía, por haberte tomado todo semejante trabajo en pandemia, todo lo que cuesta, lo que vos decís de los muertos, etcétera. Estoy realmente más que agradecida, y no podía haber mejor cierre para mí, que por supuesto terminamos la función, nosotros después de 4 años, con esta monografía, porque yo también soy artista plástica. Entonces, realmente he viajado con vos
he ido a buscar los libros, los textos de las pinturas. Esto lo confieso, ¿no? Adelante de todos, porque mi emoción me embarga tanto que... Qué lindo, gracias, Marta. Nomi, también yo estoy muy agradecida con vos porque me hayas elegido para esta monografía justamente, sabiendo mi amor por el arte, además del psicoanálisis. Por eso te elegí. Sí, yo ya lo sabía. Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias a todos. ¿Eh? Gracias a Mariana String por todo lo que hizo para Facebook, por Facebook. Gracias, Mariana. Gracias a Guillermo también, Guillermo. Sí, muchas gracias, Guillermo. Que nos y a Juan Solari, que está también en nombre de instituto acá presente. Juan Solari, gracias también. a todos. Te esperamos, Clara, te esperamos. Muchas gracias. Cuídense. Chao. Chao, Clara. Gracias. Chao, Clara.